¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa con de Inmobiliario, en una semana en la que tenemos la mirada puesta en algo que ocurría ayer. Se votaba la ley del suelo y no pudo ser otra vez. Regresa esa casilla de salida. El Congreso tumbaba ese nuevo intento del PSOE por sacar adelante esa reforma de la ley del suelo con el rechazo de sus socios, los votos en contra del Partido Popular, de Sumar, de Junts, de Esquerra Republicana, de Bildu y de Podemos han superado por una amplia mayoría a los votos a favor del PSOE, del PNV, también de Coalición Canaria. Vox decidía abstenerse. Ya ocurrió hace 9 meses, cuando el Gobierno retiró esta reforma por falta de apoyos, lo recordarán, fue en mayo. ¿Y qué ocurre con esta ley para que no salga adelante? Pues de momento lo que sabemos es que es un texto que gusta a los ayuntamientos, a las comunidades y también al sector privado. Cuando la norma precisamente fue retirada del diario de sesiones del Congreso, la Asociación de Promotores y Constructores de España, una de las principales patronales, aseguró que la ley cumplía con los requisitos para dar seguridad jurídica, la seguridad jurídica que se necesita dentro del urbanismo, emplazando a una negociación entre los diferentes grupos políticos. Y de nuevo volvemos, como les digo, a esa casilla de salida. Nos preguntamos cuántos intentos quedan antes de que esta ley del suelo sea una realidad. ¿Qué está ocurriendo con la vivienda? ¿Es la ley del suelo la solución que necesita el sector? ¿Por qué hay tantos planes generales de ordenación urbana paralizados? Y una pregunta es, ¿por qué no se ponen de acuerdo entre ellos, entre los políticos? ¿Hay quizá falta de voluntad política? Pues aquí comienza con esta pregunta esta semana este programa que tiene hoy la mirada puesta en abordar temas de actualidad y que recibe esta mañana a 3 empresas que son actores fundamentales del sector inmobiliario. Vamos a hablar de sostenibilidad, de vivienda de lujo y de gestión de viviendas turísticas. Plan de protección de alquiler.com ofrece la noticia de interés en lo referente al mercado de alquiler. A casi un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en Barcelona, su impacto en la regulación del precio del alquiler sigue siendo limitada. Desde abril del año 2024, el alquiler ha aumentado de 21,1 euros por metro cuadrado a 23,6 por metro cuadrado en enero del año 2025, lo que supone un incremento del 11,84% según ha publicado Idealista. Además, el último informe del portal inmobiliario revela que solo el 16% de los pisos de 2 habitaciones en la ciudad tienen un precio de alquiler considerado razonable, lo que indica que la medida aún no ha logrado su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el alquiler se ha convertido en asunto prioritario para acceder a la vivienda en nuestro país y para ello es necesario estar bien protegido, bien informado y también bien asegurado. Plan de protección de alquiler.com te informa sobre todas las novedades del sector del alquiler. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plan de protección de alquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plan de protección de alquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Pues 11:14 minutos de la mañana comenzamos a abordar temas de actualidad con las empresas que esta mañana nos acompañan en este programa. Saluda a Dolores Huerta, directora general de Green Building Council en España. Dolores, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas Bien, gracias. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, encantadísima, como siempre, de estar contigo. Igualmente. Claro, han pasado muchas cosas, han sucedido desde que no nos vemos, pero hay algo que me llama la atención, se ha publicado en los últimos días, hablaba de que habéis presentado Indicate, que es un estudio que va a ayudar a establecer la línea base para ayudar a restablecer esa huella de carbono de los edificios, que ahora son los responsables de la emisión del 39% de carbono a la atmósfera. Han ocurrido muchas cosas, ¿no? Sí, han ocurrido muchas cosas, entre otras que estamos en pleno proceso. Se aprobó las últimas directivas europeas en materia de sostenibilidad dentro del marco del Pacto Verde Europeo. Y ahora estamos en proceso de implementar esas directivas en España que van a
guiar, digamos, la transformación del sector inmobiliario, del sector edificado, digamos, de todos nuestros edificios hacia la descarbonización. Y una pata que no estábamos atendiendo era la huella de carbono de los edificios en todo su ciclo de vida. Estamos muy atentos a la eficiencia energética y a cuánto gastan de energía y qué tipo de energía gastan nuestros edificios, pero ¿qué pasa con la materialidad? Los materiales de los que están hechos nuestros edificios, qué huella de carbono, qué impacto tienen desde que se extraen de la naturaleza hasta que se ponen en una obra, se reponen, se rehabilitan, incluso en su fin de ciclo de vida útil. Pues ese tema, ese número, digamos, esa huella de carbono pasa a formar parte del reglamento español, empezando por la obligatoriedad de medirlo, pero para en el futuro limitarlo, como decimos, con ese objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono dentro de Europa. Para el año 2050. Para el año 2050. Es pasado mañana, ¿eh? Casi, ¿no? O sea, bueno, casi. Nos queda un ratito todavía. Nos queda un poco, pero además, se empieza a notar. Se empieza a notar. Bueno, por eso enseguida hablamos de esta puesta en marcha, de Indicate, pero también vamos a hablar de Marco Gramaglia, director de Lukas Foss en Madrid. Marco, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien hallado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme. Igualmente por acompañarnos en este programa. Aquí hay que hablar de Lukas Foss porque ha sido noticia también en los últimos días. Deals ha entrado dentro del mercado español con una participación mayoritaria de la compañía de Lukas Foss. ¿Qué significa? Pues sí, llevamos meses negociando. Es el líder en el mercado italiano, que ha hecho varias compras a nivel europeo, en Holanda, en Portugal, y quiere básicamente crear lo que sería la inmobiliaria paneuropea para competir con los grandes, CBRE, Savills, etcétera. Entonces, bueno, con la compra y su entrada en España, al final con sus recursos, pues nos permite crecer a nivel también no solo residencial, sino comercial, logística. Entonces, bueno, la verdad es que es una gran noticia para nosotros y creo que puede ser de cara a futuro en los próximos 10 años un crecimiento exponencial para nosotros en España. Porque, ¿qué es Deal exactamente? Deals es una agencia con sede en Milán, básicamente, que toca un poco todos los palos del real estate. Se ha focalizado también, como te digo, sobre todo en grandes operaciones a nivel de grandes sedes, por ejemplo, de Amazon en Milán, Roma, etcétera. Que tiene detrás, aparte, family office de grandes familias italianas y, por lo tanto, tras dominar el mercado italiano y realmente crecer y tocar residencial, comercial, hotelero incluso, ha querido crecer, expandirse por Europa y a través de socios como nosotros en los diferentes países, pues realmente constituirse como líder europeo de real estate. Porque vosotros lleváis la compañía de Lukas Foss 20 años operando en el mercado en España y sobre todo en el mercado de lujo. Nosotros llevamos 20 años, sí, operando en España con socios, bueno, fundadores de carácter internacional, de origen inglés y holandés, pero sí que empezamos en Barcelona y fue nuestro origen y ahí nos fuimos expandiendo viendo una clara demanda de cliente internacional por mercado de lujo y residencia de lujo y una falta un poco de buen servicio para este cliente internacional. Ahí vimos el nicho de mercado, nos hemos establecido en los últimos 20 años con más de 33 oficinas por España y la verdad que podría decir que de atención a cliente internacional, boutique, somos los líderes ahora mismo en España. Fíjate lo que ha cambiado el panorama en los últimos 20 años, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que todo el sector se esté fijando en nosotros. ¿Cómo se estáis trabajando en ciudades? Porque hablamos de Málaga como uno de los centros o polos de atracción, pero también Madrid y Barcelona. ¿Cómo se encuentra en este momento el mercado, Marco? Bueno, ahora mismo el mercado, sinceramente, se encuentra un poco loco, te podría decir. Sí que la atracción de cliente internacional, inversor, sea final o para residencia, ha crecido muchísimo en los últimos años. Nosotros en Barcelona sí que siempre hemos sido muy fuertes. Es una ciudad, como sabemos, muy turística, con mucha atracción, pero sí que hemos visto otros polos muy fuertes de atracción en España, como en este caso Málaga, toda la Costa del Sol, que nosotros hemos visto un incremento muy fuerte en nuestras oficinas de ahí. Te diría que un 30 o más de un 30% del mercado prime en España se concentra ahora mismo ahí. También, obviamente, Madrid, como habremos visto post-pandemia, la atracción para capital internacional es increíble, sea estadounidense, latinoamericano, obviamente, también del norte de Europa. Al final es una capital europea que se está posicionando por encima de París, Londres, te podría decir, y que por la calidad de vida, por la atracción que tiene,
está atrayendo mucho capital y para nosotros obviamente es una gran oportunidad de negocio. Y luego siempre están las Baleares. Las Baleares, nosotros, de hecho me ocupé yo personalmente de abrir en mayo pasado la última oficina que nos queda por abrir, que era Mallorca, debido a que han puesto vuelos ya directos desde Nueva York y Miami para clientes estadounidenses en este caso. Y las Baleares para nosotros siempre van a ser un punto fuerte y van creciendo cada vez más. Al final son inversores también que se pueden considerar nómadas digitales, por ejemplo, por lo tanto que empresarios que prefieren por su residencia pues la calidad de vida y por lo tanto en este caso, por ponerte un ejemplo, se pueden instalar en Palma de Mallorca, disfrutar de la calidad de vida de la isla y al mismo tiempo pues trabajar a nivel internacional. Entonces yo creo que todo esto hace que España ahora mismo esté en un boom tan fuerte y a nosotros obviamente como agencia especializada en clientela internacional pues nos ha hecho crecer muchísimo en los últimos años. Sí. Marco, hablábamos antes del precio del alquiler, el precio por metro cuadrado, ¿no? Sí. El precio de venta o de alquiler, por ejemplo, en Mallorca, en Costa del Sol, el más alto, ¿dónde se sitúa y en torno a cuánto? Bueno, a ver, nosotros la zona de Málaga, Costa del Sol y Mallorca sí que hemos visto un incremento del alquiler fuerte, no tanto como Barcelona o Madrid, pero sí que ya vemos que tocamos también máximos históricos. Podemos hablar pues entre 3.000, 3.500 euros al mes por 2, 3 habitaciones, que antes esto era, pues la verdad, mucho considerablemente inferior. Por lo tanto, sí que a nivel de alquiler creo que las propuestas que se han hecho, las reformas, etcétera, no han ayudado para nada porque sí que van creciendo exponencialmente y es lo que dices tú, al final está para ayudar normalmente al acceso a la vivienda y tocando pues por encima de los 3.000, que al final pues por la renta que tenemos en España, al menos a nivel nacional, poca gente puede acceder a ese tipo de alquileres, pues sí y creemos que eso va a seguir aumentando, sí. Ha cambiado mucho el mercado del lujo en nuestro país. Ahora se habla mucho de ese mercado silencioso, Sí. El que viene a invertir en una propiedad en nuestro país busca otro tipo de características, ¿no?, del mercado de lujo de hace 10 años. ¿Cuáles son cómo es ese mercado de lujo silencioso? Bueno, a ver, el mercado de lujo, como dices tú, silencioso, al final busca en diferentes ciudades, por ejemplo, en Madrid, al final buscan en los mejores barrios, por decirlo así, establecerse pues la vida al final que ellos saben que se tiene en Madrid, como en este caso el barrio Salamanca, y entonces sí que buscan calidades pero que aumenten. En ese sentido podemos introducir el tema de las branded residencies, que son al final residencias con marca, que se tienen mucho al uso, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, etcétera, y que al final proponen completamente una vivienda completamente diferente en el sentido de los servicios. Ahí pues podemos encontrar rascacielos pues que tienen gimnasio, piscina, conserje, parking valet, etcétera, y aquí es verdad que no es tanto al uso en España y por eso vemos un crecimiento fuerte de este tipo de residencias. En Madrid hay varios proyectos importantes como en Sagasta, Infantas, etcétera, pero también en Barcelona con la marca, por ejemplo, que aterrizó el Mandarin, que de hecho comercializamos nosotros. También en Baleares vemos ya varios edificios que son branded, es decir, que le ponen esta marca y le dan ese plus de lujo que busca al final el cliente internacional a nivel de servicios y que al final el cliente nacional a lo mejor no le da tanta importancia, pero también va a querer acceder a ese tipo de lujo porque es un paso más, digamos, en ese tipo de vivienda. Luego hablamos más de los branded Vale. residence, tan importante un concepto que ha llegado para quedarse también en nuestro mercado. Sí. Pero decías tú, el mercado está loco, pues el mercado está loco también dentro de los pisos turísticos. Carlos Balaguer es CEO de Alter Home. Bienvenido. Carlos, ¿cómo estamos? Bien hallado. Carlos no ha podido venir, pero Chema González sí. Chema González, perdóname que estamos aquí. ¿Qué No tal? pasa nada, ¿Cómo ¿cómo estás, Chema? ¿Bien? Me alegro mucho de verte, como siempre. Igualmente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en los pisos turísticos? Bueno, en general, pues como decía antes Marcos, hay cada vez más demanda por estar en España y no solamente para comprar, sino también para vivir. Gente que quiere vivir unos meses, unos días y disfrutar la experiencia española o unos años. Nosotros nos dedicamos a gestionar viviendas turísticas y alquileres de media estancia y la verdad que España para nosotros es un mercado muy importante. ¿Cuándo nace Alter Home y por qué? Nacemos en 2017 y porque previamente habíamos montado en el 2011 AlterKeys, una plataforma similar a Airbnb, que llegamos a operar en 42 países ayudando a propietarios a alquilar sus viviendas turísticas, más de 100 propietarios, y tras la venta que hicimos a una cadena de hoteles en 2015, Roommate,
nos dimos cuenta de que había una necesidad de la forma en la que la gente gestionaba sus viviendas turísticas era muy poco profesionalizado. Y entonces decidimos crear Alterhome para ayudar a propietarios que tienen una segunda vivienda o que tienen varias viviendas a que la rentabilicen mejor, ocupándonos de todos nosotros. Hablamos con el dueño, le damos una renta variable o una renta fija en función de lo que él quiera. Su vivienda la ponemos muy bien decorada, le damos todos los servicios que pueda necesitar un viajero que vive unos días, unos meses, y de esa forma podemos generar una mayor rentabilidad que la que obtendría el dueño por sí mismo alquilándolo a larga estancia. Y eso lo hacemos ahora en diferentes ciudades, gracias a que nos apoyamos de socios locales que quieren tener su propio negocio de alquiler vacacional, y le damos toda la infraestructura, la formación, los viajeros, la tecnología, para que juntos montemos un negocio de alquiler vacacional, ya sea alquiler vacacional por días o por meses, y que puedan dar una buena experiencia a los viajeros en cada ciudad, y sobre todo elevar la profesionalización del sector, que está tan denostado últimamente. Bueno, ¿os da miedo la normativa? ¿O cómo está afectando? Miedo no nos da nada. Lo que pasa es que en España hay muchas normativas diferentes. Ahora, por diferentes cambios regulatorios, la normativa compete a cada municipio, y eso hace que sea muy complicado, muy complejo poder operar en toda España, porque cada ciudad tiene a veces normativas que a veces contrapuestas, ¿no? Entonces, eso es un problema. Estoy convencido de que finalmente, si los políticos entrasen en razón, que a veces es mucho pedir, se puede solucionar. Por suerte en Alterhome, en aquellas ciudades donde no podemos hacer alquiler turístico o hay muy poquita oferta de viviendas de alquiler turístico, hacemos también alquileres por temporadas, es decir, nómadas digitales, como antes comentaba Marco, gente que viene unas semanas o unos meses. Eso también lo hacemos, con lo cual ahí podemos seguir trabajando. Y también gente que quiere vivir en el centro de las ciudades unos meses, en una casa bonita, bien decorada, pero que no quiere el espacio entero. Prefiere tener una habitación en una casa en una buena zona que tener todo el espacio entero en una casa más alejada de la ciudad, con lo cual también lo hacemos. ¿Y eso está ocurriendo? Sí, eso ya ocurre. Sí, cada vez más. ¿Sí? Y no solamente son estudiantes, cada vez más gente de 35, 40, 50 años quiere estar en una zona buena, quiere contar con todos los servicios, y viene un mes, 3 meses, 6 meses, no quiere preocuparse de nada, de pagar fianza, hablar con el wifi, darte de alta los suministros, etcétera, y no le hace falta el espacio entero de la vivienda, y entonces prefiere pagar un poquito menos y alquilar una habitación en buena zona que tener un espacio entero en un sitio más lejano. Oye, vuestra previsión, dices, el mercado está complicado, ¿no? Pero vuestra previsión va a seguir creciendo. ¿Cómo lo queréis hacer? Bueno, yo tengo que decir que el mercado lo he visto complicado toda mi vida. A toda la vida. Toda mi vida. Nunca he visto qué fácil está esto ahora, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que todavía lo que hacemos nosotros, que es la profesionalización del alquiler vacacional, hay mucho por hacer. Porque se hace mucho alquiler vacacional, cada vez más, pero creo que no está muy bien profesionalizado. Nuestro objetivo es dar a viajeros una vivienda de calidad con un buen servicio en todas las ciudades donde estamos. Y creo que todavía tenemos muchísimo margen de crecimiento, porque si bien hay muchas viviendas vacacionales, no todas se gestionan de forma profesionalizada, y creo que ahí tenemos una capacidad de poder crecer. Decíamos, vais a generar empleo, decían, como de unos 250 personas en los próximos años. Sí. Para hacer esa profesionalización. Exacto. ¿Y en qué lugares? Exacto, pues en casi toda España. Ahora lanzamos en marzo, te cuento una primicia, un programa que es Alterhome Express, que es por lo que te cuesta el café de Starbucks, por lo que te cuesta un café de Starbucks al día, por 3 euros y pico al día, tú puedes montar con nosotros tu propio negocio de alquiler vacacional. Y lo que hacemos es que en vez de que lo montes tú solo, lo montas con nosotros, y parte de toda nuestra experiencia, con nuestra formación, con nuestra tecnología, con nuestra marca. Y lo que queremos hacer es que cualquier persona pueda montar su propio negocio de alquiler por días o por meses, y que lo haga de forma profesionalizada, que lo haga bien para todos. Vale, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros somos muy de ejemplos para que la gente nos entienda. Eso es bueno. Una persona que tenga una propiedad, ¿no?, y que no sepa qué hacer con ella, y se quiere acercar hasta vosotros, ¿qué es lo que le permitís a esa persona para que pueda alquilar esa propiedad o esa casa, esa vivienda? Vale. ¿Qué hacéis vosotros? Habría que diferenciar. Hay personas que tienen una vivienda y quiere que Alterhome se la gestione, o quiere buscar una rentabilidad. Entonces Alterhome lo miramos, vemos qué puede hacer esa vivienda según la ubicación que tenga, según el espacio, según la decoración que tenga, según la regulación que haya en esa zona. ¿La decoración también importa? Sí, importa mucho. Sí, ¿no? ¿Tú te quedarías en una casa fea? No, pues nunca jamás. Y si te quedases, pagarías poco. Sí, entonces, o no pagaría, diría que no pago. Es que no te quedas. Con el gusto que tú tienes, seguro que no te quedas. Pues esto es igual. Tienen que ser casas que te entren por los ojos, que te apetezca vivir en ellas. No son casas de lujo, pero que sí que sean agradables estar en ellas. En base a esos factores, recomendamos que la vivienda se haga un alquiler de ahí por días, o alquiler por meses, que no tiene la regulación del alquiler por días, o alquiler por habitaciones por meses, en función de los factores que te acabo de decir. Entonces el dueño nos lo da a nosotros y le pagamos una renta fija todos los meses o una renta variable. Pero pongamos el caso en el que hay una persona que quiere montar su propio negocio de alquiler vacacional. Hasta ahora, cómo funcionaba es, tú tienes que hacer todo.
Tú tienes que aprender por tu cuenta, tú tienes que cometer errores para saber dónde captar esas viviendas sin comprarlas, qué tecnología ofrecer a los viajeros, qué experiencia, cómo hacer todo. Todo haces por tu cuenta. Nosotros llevamos 14 años en el sector y hemos creado una fórmula para que tú te asocies con nosotros y no tengas que abrir 1000 puertas para saber cuál es la puerta correcta. Te damos toda esa información, además de la tecnología, etcétera. De modo que tú Yo sin quiero comprar... solamente abrir una puerta, pero que lo tenga claro. Exacto. Eso es. No Eso tienes es. que abrir todas las puertas para saber cuál es la correcta. Sí. Con nosotros no te hace falta nada de experiencia y tampoco te hace falta tener ninguna vivienda previamente. Te puedes venir con nosotros en Alterhome y si compras, por ejemplo, el programa Express por 3 euritos al día, tienes un negocio de alquiler vacacional en el que te damos toda la formación y después te acompañamos para que juntos montemos en tu ciudad ese negocio. Yo creo que es algo espectacular. Decías, depende, ¿renta fija o renta variable? ¿De qué depende? Sí, al dueño de la vivienda le podemos ofrecer o un contrato de renta fija, es decir, que todos los meses, durante los años que él quiera, va a saber cuánto va a cobrar todos los meses, se alquile su vivienda o no se alquile, garantizados. O un contrato de renta variable, que en función de lo que la vivienda vaya generando, según el alquiler que sea por días o que sea por meses, él se va a llevar una parte mayor o menor en función de lo que se vaya alquilando. Y Alterhome se queda con una comisión en ese caso. ¿De qué depende? De lo que quiera el propietario. Hay propietarios que son muy conservadores y dicen, oye, yo quiero saber lo que voy a ganar todos los meses, no me quiero exponer al mercado. Y entonces ahí le ofrecemos una renta que es similar a la que ofrecería, a lo que ganaría él mismo si la alquilase de larga estancia. Y hay propietarios que están más a favor del mercado, piensan que el mercado va a ser alcista y que pueden ganar más. Y entonces, como un producto financiero, es una renta variable que va en función de lo que generemos con el mercado. Muy interesante. Oye, ¿cómo comenzó esta aventura? Entre Carlos y tú, ¿sois los socios fundadores, Chema y Carlos? Carlos lleva la parte de PR nuestra, mi hermana Patricia, que es mi jefa, ¿Así es tu mi jefa? socia, y además una persona que quiero mucho. Montamos Alterhome hace ya muchos años y desde entonces pues hemos crecido en diferentes ciudades y países juntos. ¿Vosotros de dónde veníais? De Jerez. De Jerez, pero del de sector... ya habíamos montado antes startups, como te digo, en el sector de alquiler vacacional y previamente yo trabajaba en banca en Londres y ella en informática. ¿Habéis tenido mucha prueba de error? O sea, Muchísima. lo que pensabais al principio dices, no, esto lo tengo que montar de otra manera. A veces, Muchísima. ¿Sí? Sí, con Alterhome ha habido mucho. Nosotros íbamos por un camino. Siempre hemos querido hacer lo mismo, que es crear una de las mayores cadenas de apartamentos turísticos del mundo. Eso siempre hemos querido hacer y eso no ha cambiado. Pero sí ha cambiado el cómo. Antes nosotros abríamos todas las ciudades con todos empleados nuestros, siempre en cada ciudad. Nunca compramos ningún inmueble. Llegábamos a acuerdos con inmobiliarias, como te contaba antes, Marco, etcétera, y todas empleados nuestros. Después nos hemos dado cuenta de que para crecer bien y hacer un buen servicio en cada ciudad, es mejor buscarte un socio local en cada ciudad. Porque hay ciertas cosas que un empleado nuestro no hace con la misma motivación y el mismo cariño que si va a hacer el dueño de su negocio. Con lo cual nos apoyamos en él y juntos crecemos en cada ciudad. Qué interesante, casi me estás convenciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuando quieras Sí, te pero vienes yo y creo pruebas. casa bonita, yo no quiero. Oye, la sostenibilidad también es interesante. No sé si ahora se apuesta mucho por se habla de la sostenibilidad para vosotros. Sin duda. ¿Sí? Además es que sale a cuentas, porque tienes muchos ahorros, como tú seguramente vas a comentar, y aparte cuidamos el medio ambiente para nuestros nietos. Ajá. Marco, la sostenibilidad también está... Bueno, sí, pensando en el sector. como le comentaba antes, yo creo que la sostenibilidad para el cliente internacional, sobre todo nórdico también, que tiene más apego a eso, sí que es importante. Nosotros trabajamos mano a mano con promotores por toda España y sí que obviamente vemos también con ellos que le dan ese plus a sus proyectos, sea villas independientes, sea grandes promociones, pero sí que se tiene eso siempre en cuenta. Y eso al final es muy importante, que ellos mismos desde un inicio, arquitectos, etcétera, todo puedan planear en ese sentido para nosotros pues tener vivienda más sostenible, obviamente. ¿Conocéis vosotros la labor que hace Green Building Council en España? ¿La conocíais o no? No, la verdad ¿No? es que no. Yo sí, porque ya he coincidido con ella, Con además en Dolores. este mismo plató, y hace una labor fantástica. Hace un año, claro, ¿verdad? Estamos Exacto. hablando. Dolores, hablando de sostenibilidad, yo creo que, claro, se habla poco muchas veces, o se habla mucho y se hace poco, ¿no? Eso es lo que nos ocurre aquí en España a veces, con el resto de países de la Unión Europea, otro tipo de países. Sí, digamos que la tendencia en general es a una preocupación cada vez mayor en la sociedad por los efectos ambientales que todos sufrimos y vemos, de escasez de recursos o de problemas con el agua, por su abundancia, por su escasez, con el clima, etcétera, etcétera. Y yo creo que
en España, sobre todo derivado del impulso europeo y del compromiso europeo por la neutralidad climática y por impulsar políticas de sostenibilidad, hemos centrado o estamos centrando desde todos los ámbitos, desde el financiero, desde el inmobiliario, desde el profesional, incluso desde la preocupación ciudadana, ¿no? Porque, entre otras cosas, sufrimos en primera fila los efectos del cambio climático, etcétera, etcétera. Esa es la parte ambiental. La parte social es también la accesibilidad a la vivienda. O sea, el reto realmente mayúsculo que tenemos en España es hacer una vivienda ambientalmente sostenible, que minimice su impacto en el cambio climático, en la eficiencia energética, y además siga manteniendo como una vivienda accesible a la ciudadanía, porque la primera necesidad, ¿no?, que cubre la edificación, si no, no tendría sentido, es albergarnos de un hogar y de que todos tengamos derecho a esa vivienda. Con lo cual, uno de los grandes retos precisamente es cuadrar esa ecuación, demostrar que hacer viviendas más sostenibles no es más caro, que, como decían mis compañeros, sale a cuenta, no solamente por los ahorros en el bolsillo directo del inquilino, que paga menos energía, menos agua, por el mayor confort y mejor inversión en su salud, sino también en la propia inversión inmobiliaria, que supone un activo financiero calificado como sostenible. Es un activo a largo plazo más resiliente, que mejora, mantiene su valor, incluso lo mejora, y lo contrario es más obvio. O sea, aquellos inmuebles no calificados como sostenibles, que tienen peores condiciones ambientales, son activos tóxicos. Son activos feos. Sí. Feos y feos, tóxicos, ¿no? a futuro. Feos ya. Efectivamente, digamos, no serían atractivos para la inversión y pueden llegar incluso a quedar fuera del mercado. De la misma directiva que hablábamos, que pone encima de la mesa la huella de carbono, viene la obligatoriedad, en este caso y a priori en el sector terciario, no en vivienda, pero en todo el resto de edificios, de que los edificios peores se pongan al día antes de 2030 o estarán fuera de mercado. No se podrán ni alquilar ni vender. Eso es digamos, eso dejar fuera del mercado un activo inmobiliario, sea un edificio de oficinas, sea un hotel, sea un edificio educativo. Es una cosa seria, digamos. Y Dolores, ese primer objetivo es para el año 2030. Sí. ¿Qué va a ocurrir en el año 2030? Según vuestros estudios también, esos datos que vosotros manejáis, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta carrera en la que nos queda, menos de 5 años para llegar allí? Pues lo que está ocurriendo es que todos los dueños sobre todo los grandes tenedores de edificios, de inmobiliario, están haciendo una revisión exhaustiva de cómo están sus activos y o bien emprenden mejoras mejoras en los edificios con rehabilitaciones integrales, rehabilitaciones energéticas, o bien se deshacen de ellos rápidamente porque no tienen un futuro. Pero yo creo que la mayoría están emprendiendo esa mejora, y yo creo que va a ser una mejora importante en los próximos años. Digo en el terciario, pero en el inmobiliario de vivienda llegará en un momento dado, porque para llegar a los objetivos de neutralidad climática y de que todos los edificios en España sean cero emisiones en 2050, pues hay una parte que es incentivadora, que viene por parte de la administración pública, ayudas, subvenciones, y hay otra parte que es el palo de la reglamentación que va poniendo digamos, esas obligaciones, que ya se está haciendo en algunos países en Europa, en Francia, por ejemplo. ¿Quiénes son los países que lideran este camino hacia ese Pacto Verde Europeo? ¿Quién los hace mejor que nosotros? Bueno, yo no tengo complejos, ¿eh? Sí, quiero decir, España en algunas cosas va más tarde, en otras cosas va más adelantada. Y en otras cosas en algunas cosas estamos mejor preparados. Pero yo diría que los que han demostrado un mayor grado de ambición han sido países nórdicos como Dinamarca, o países un poco más mediterráneos e intermedios como Francia. Yo creo que son bastante pioneros y bastante ambiciosos en la implementación del Pacto Verde, y de hecho las directivas van copiando algunas de las medidas que ya están implementándose en esos países. A nosotros nos toca defender un poco también nuestra posición distinta, nuestras
particularidades, tanto climáticas como culturales, nuestra distinta manera de construir, nuestras estrategias más basadas en un clima con rigor no solo de frío, sino sobre todo de calor y de sobrecalentamiento. Y bueno, yo creo que en ese sentido estamos, tenemos una postura ahora mismo, desde luego, de las de mayor ambición de la Unión Europea y en Europa. Así porque nos encontramos, o cuál es, ¿no?, esa parte de ese tanto por ciento de compromiso que tiene el sector en nuestro país para aportar o en ese camino de la sostenibilidad. ¿Ha crecido, por ejemplo, en el último año, de los datos que tenéis? Sí, ha crecido. O sea, por ejemplo, la demanda de certificaciones de edificios. Nosotros manejamos 2 certificaciones de sostenibilidad de la edificación. Una es verde y la otra es de GNB, el estándar alemán. Son las 2 únicas certificaciones que realmente recogen todos los estándares europeos, tanto de taxonomía como de indicadores de sostenibilidad, y la demanda crece exponencialmente. Creo que hay una voluntad no solamente de hacer los edificios mejores, sino de medir, cuantificar y demostrar esas mejores prestaciones de sostenibilidad, y eso mostrarlo tanto al inversor como al cliente final. Pues qué importante, ¿no? Sí, yo creo que eso es vamos, a mí me parece un reto apasionante. Sí, no, es un reto apasionante. Decíamos que hay muchos retos y oportunidades y uno de ellos va a ser este camino. Pero hablábamos, fíjate que de Indicate, que nos presentabais, lo acabáis de presentar. Sí. Es importante tenerlo en cuenta porque vamos a hablar de ello sobre todo y mucho en los próximos años, ¿no? Muchísimo. Porque aquí se están sumando además en este proyecto varios países con un compromiso firme. También creo que está colaborando la Universidad de Sevilla. Sí. ¿Cómo lo está haciendo? Es que este proyecto ha sido un ejemplo, yo creo, paradigmático. De hecho, nos están llamando en Europa para contarlo, porque ha sido, cuando hablamos de la famosa colaboración público-privada, ha sido un intento desde la sociedad civil, desde las universidades, desde las entidades que estábamos trabajando en esa huella ambiental de los edificios, de adelantar lo que necesitaba la administración para implementar la normativa que ahora viene desde Europa. De tal manera que no pille a contrapié, que no pille al sector, digamos, descoordinado, y que realmente una normativa venga para tener un efecto útil, no una carga adicional. Entonces, en este proyecto, como dices, han participado, yo creo que era un proyecto internacional en el que estaba también Irlanda y la República Checa, que viene a suplir esa falta de datos de cuál es la huella ambiental de los edificios, cuál es la huella de carbono de los edificios, porque hay mucha gente haciendo distintas mediciones con una metodología poco armonizada, y aquí hemos unido tanto al sector inmobiliario, que está midiendo su huella de carbono, como a las universidades que están haciendo estudios pioneros, como a los fabricantes que están haciendo declaraciones ambientales de sus productos para saber cuál es la huella de los materiales de construcción, todos juntos para armonizar una metodología que ahora proponemos al Ministerio y que ahora facilita al Ministerio la labor, porque ya viene dialogada, de alguna manera pactada por los principales agentes del sector. Yo creo que en eso ha sido ejemplar. Adelantarse para ser más eficiente, para facilitar la labor a la administración pública. Y nos lo han agradecido porque lo están teniendo en cuenta. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo será esa metodología que se va a seguir? Porque es curioso, ¿no? Muchas veces nos lo hemos preguntado, cómo se mide la sostenibilidad dentro del sector. No sé si es que hay que coger un metro, medir el material, cómo se mide, qué significado tiene, qué parámetros son los que se estudian para llegar a estos resultados. Pues mira, te diría que en principio el cálculo es muy sencillo porque es la suma de los elementos que conforman un edificio. Tú vas sumando sus impactos desde la extracción y todos son sumas y multiplicaciones. Tengo tantos metros de muro, tengo tantos metros de forjado, tengo tantos, y cada material tiene una huella que trae de origen, cada material tiene una vida útil, cada material tiene una tasa de reposición. Esta moqueta tiene una vida útil distinta que un suelo cerámico, etcétera, etcétera. Entonces, no hay cálculos complejos. Lo que es complejo es la cantidad de datos que se manejan. Los datos que te iba a preguntar. Si yo quiero mirarme o fijarme, ¿no?, los materiales que tengo alrededor y que normalmente estamos viendo y que no estamos pensando, no estamos calculando. Por ejemplo, si yo quiero medir el impacto de una moqueta, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Pues, los años que lleva puesta, por ejemplo, el material que está construido. Claro, lo primero que tienes que hablar es con el fabricante de la moqueta y que te dé una etiqueta que se llama Declaración Ambiental de Producto, en el que va a venir toda la energía, todas las emisiones que ha utilizado para fabricarla, y además te va a dar una vida útil. Esta moqueta, te va a decir, tiene una vida útil de 10 años. Es como una garantía. Efectivamente. Sí. Y esa vida, luego lo que tienes que hacer es mantenerla 10 años. Si la quitas al año siguiente, estás multiplicando por 10 su impacto. El impacto. Claro. Esto no lo tenemos muy en cuenta, pero cada vez que hacemos una reforma de estas integrales, para dejarlo todo muy cookie, muy mono, estamos quitando un carbono embebido que estaba ahí, que es una inversión de todos, y lo estamos tirando a la basura muchas veces. Para poner otro material que hace el mismo efecto, que yo entiendo que tiene que ser muy cookie, muy bonito, pero sí, digamos, ese sería la suma de todos los elementos que conforman un edificio, daría esa huella de carbono. Entonces, es complejo por la cantidad de materiales, la cantidad de fabricantes, que no todos los fabricantes tienen hecho el cálculo y están están trabajando en ello, y por la cantidad de supuestos que tienes que hacer. También tienes que meter el transporte. Claro, y entiendo que esto en unos años, el que habrá que preguntarlo, ¿no? O sea, será obligatorio, tendrá la obligatoriedad desde la directiva que llega desde la Unión Europea de hacer estas preguntas y que tengan respuesta, ¿no? Efectivamente. Y si no las tienen, tan pronto difícil. Como que el Ministerio ha adelantado que será en 2026. Estamos en 2025, sí, ¿no? Dentro de un año. Para edificios de más de 2.000 metros, obligatorio medir en 2026, cuando salga la nueva versión del Código Técnico de la Edificación. O sea, es pasado mañana. Igual ahora lo que más nos preocupa es que haya suficientes profesionales que hayan aprendido a medir correctamente. La primera fase va a ser para que todos aprendamos a medir, para que todos tengamos esa metodología armonizada, en la que Indicate ya ha avanzado mucho, y para que los industriales, los fabricantes de productos se pongan las pilas en hacer esas declaraciones ambientales de producto, que les va a ayudar además a descarbonizarse a ellos mismos. Y la pregunta es también, ¿tenemos a esos profesionales ya preparados para abordar este reto que se presenta al sector? Yo diría que hay muchos profesionales, pero no suficientes. Esa primera etapa para edificios de más de 2.000 metros, yo creo que la abordamos. Ahora, cuando en 2028 pase a ser para más de 2.000, para edificios mayores de 1.000 metros, y en 2030 para todos, pues hace falta prepararse. Insisto, lo importante es que no es ciencia ficción cuántica ni no es muy compleja, sumas y restas. Y esto, claro, yo digo, nosotros lo estamos hablando aquí en la radio, pero se habla mucho sobre ello dentro del sector. ¿Cómo se comunica? Porque claro, hay que aprender de todo ello, ¿no? Bueno, se habla no lo suficiente, diría yo. Yo creo que hay mucha gente que está muy... pero esto es habitual, es difícil el cambio. Es difícil y hay gente que lo asimila. O sea, la importancia yo creo que ha calado. Ahora ya la herramienta y la manera de hacerlo, pues le queda un poco de maduración. Pero por lo menos, o sea, hay otras directivas que en paralelo que han ido ayudando, las directivas de reporte no financiero, etcétera, etcétera, hace que todas las grandes inmobiliarias a día de hoy estén midiendo huella de carbono. Los pequeñas promotoras, medias y demás, pues no, seguramente. La administración pública, no siempre, y debería siempre, en cualquier caso. Es un tanto todavía irregular, pero ya no es pionero como lo era hace 2 años. O sea, el cambio es muy rápido. Ya no es 4 frikis, no. Ahora ya es bastante el mercado que lo está haciendo. Quiero preguntarle, porque Marco, hablamos de Luca Faus, hablamos de Branded Content. Yo no sé si, de Branded Resident, perdón. Sí. Claro, no sé si se tiene en cuenta también, entre vuestros clientes, digamos, hay muchos inversores que son inversores internacionales, ¿no? Sí. Entiendo, inversores de toda Europa y también de Estados Unidos y un público también más latinoamericano. ¿Se están fijando, se están preguntando en este sentido, por esas nuevas edificaciones, sobre sostenibilidad, sobre eficiencia energética? ¿Sobre qué os preguntan?
A ver, sinceramente, como he comentado antes, yo creo que también va por países. Es verdad que, por ejemplo, Europa del Norte, los clientes nórdicos, que también tenemos bastantes, son mucho más, por decirlo así, sensibles a este tipo de cosas. Estadounidenses también sí que nos preguntan y al final quieren ver un poco porque al final las branded residencies van a ser en su gran mayoría remodelación de edificios existentes, históricos, etcétera. Entonces, obviamente, por ejemplo, un cliente más latino pues sí que no tiene tanto interés porque al final los estándares ahí de edificación pues a lo mejor no tienen tanto en cuenta la parte medioambiental, pero yo creo que eso, sinceramente, va a seguir en aumento el interés por ello, porque al final creo que es totalmente compatible el lujo con la sostenibilidad y al final también los promotores, como decía antes, que a lo mejor ahora están empezando realmente a hacer ese esfuerzo, ya proactivamente les presentan a los clientes ese cambio que tiene de sostenibilidad el proyecto como un plus al final, no solo la calidad de los acabados, los servicios, etcétera, sino también teniendo en cuenta pues al final cómo se ha hecho la reedificación para tener en cuenta la sostenibilidad, sí. Pero sí que obviamente va por país de origen, en los que en sus países de origen tienen estándares más altos o más bajos y por lo tanto son más sensibles a la hora de invertir aquí en España. Más acostumbrados. Chema, ¿os pasa lo mismo a vosotros? ¿Se fija el cliente en la sostenibilidad, en la eficiencia energética? ¿En qué se están fijando? Coincido mucho con Marco, que depende también de dónde viene la persona, de qué país viene. Y además lo podemos percibir, por ejemplo, en temas en cuanto a cambio de sábanas, cambio de toallas, también. gasto de consumo, por ejemplo, eléctrico. El español, es muy típico que los españoles venimos, como está todo pagado el aire, pues te vas fuera de casa, ¿no? Y dejas el aire puesto todo el día. Gracias a Dios tenemos sistemas para que detectamos si está vacía la vivienda y se apagan los aires, ¿no? Pero hay países, como antes decía Marco, del norte centro de Europa, que son sumamente cuidadosos. De hecho, no ponen el aire nunca. Abren las ventanas antes de poner aire. Sí. Y sí, yo creo que lo notamos en el bolsillo después los propietarios por esos consumos de electricidad. O sea, que sale a cuenta, como decíamos antes, Dolores, el ser eco-friendly, pero además es algo que tendemos para ahí, no solamente por la Agenda 2030, sino porque yo creo que la concepción social del medio ambiente, de ese respeto, de esa comunión entre el humano y el planeta, pues cada vez está teniendo más simbiosis y creo que es algo muy positivo. Esto también es diferente, por ejemplo, entre el público más joven. No sé si están más comprometidos con la sostenibilidad también a la hora de... Sin ninguna duda. Yo estoy con 39 años, yo estoy en ese público que no sabemos si somos ya jóvenes, somos señores, pero sin duda se ve mucho la franja de edad, gente de 30 para abajo, tiene un compromiso muy superior. De hecho, son gente que no tira cosas, por ejemplo, casi nunca al suelo, que es algo espectacular, y que si tú no lo reciclas, casi que no lo conciben, ¿no? Entra en colapso. ¿Cómo no estás reciclando, no? Te baja a una franja un poco de 50, 60 años, 70 años, no lo han tenido siempre, y al final el arbolito es de chiquitito, no han estado habituados a ello, y entonces eso se nota después en el día a día. Dolores, ¿os pasa lo mismo a vosotros? Sí, yo creo que el cambio cultural es palpable en las nuevas generaciones, igual que han nacido con una tablet en la mano y son generaciones muy digitales. También son generaciones que han nacido con el reto de la sostenibilidad ambiental y lo tienen, también se ha imbuido en la educación y eso es importante. Yo creo que al final vemos los resultados cuando ves la preocupación y que son muchas veces los niños los que aleccionan a sus padres o los jóvenes los que dicen a los abuelos, oye, pero cómo no puedes reciclar, ¿no? Como dices, y que el único problema que tienen ahora mismo es que su modo de vida, que en gran medida es más sostenible, tiene otros problemas más perentorios como el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces yo estoy convencido que ellos elegirían una vivienda sostenible, pero si no tienen dinero para comprar o alquilar, ya comprar y alquilar y además renovar para hacerla sostenible se les hace un poco cuesta arriba. Hicimos hace un año y medio aproximadamente una encuesta sobre los jóvenes y sobre la sostenibilidad y claro, les preguntábamos si ellos querrían comprar una vivienda que fuese sostenible. Nos decía, sí, pero quiero que me lo expliquen.
necesitaban la información de saber que era una casa sostenible, o sea, estaban ellos concienciados ya en esa sostenibilidad, ¿no? Y claro, pensábamos que las respuestas iban a ser al contrario, ¿no? Que la gente joven no iba a estar, bueno, comprometida con la sostenibilidad, y nos equivocamos completamente. Totalmente. Lo demostró la encuesta. No, totalmente. Ellos están absolutamente comprometidos. Además, no les vale cualquier cosa. Piden datos y piden más explicación. Y hay cambios de hábitos que antes no hubiéramos entendido, ¿no? Este cambio entre la obsesión con poseer o el uso de los edificios, bueno, pues no hace falta que sea mío, pero yo quiero utilizarlo, como la movilidad, ¿no? Yo creo que también es un cambio de tendencia de las nuevas generaciones, que entienden que, bueno, igual tenerlo en propiedad no, pero sí utilizarlo. Quiero tener acceso a todos esos servicios de movilidad, de vivienda, y por supuesto quiero que sean sostenibles, porque ellos más que nadie van a sufrir las consecuencias, y ya lo están viendo. O sea, su principal preocupación es qué puedo hacer para evitar el colapso ambiental, digamos, o las peores consecuencias del cambio climático, que esté en mi mano. Porque lo que nos echan en cara está en vuestra mano, por favor, no nos dejéis una herencia tóxica. Un reto profesional importante. Decimos que el sector necesita profesionales y, oye, pues ahí lo tiene. Quería preguntarle a Marco, porque me he quedado con una curiosidad. Sí. Hablando de las branding, sí. ¿Cuál es el proyecto que tenéis ahora en marcha que une dentro de este concepto? ¿Dónde lo podemos ver? A ver, sinceramente hay muchos que no te puedo decir aún, vale. Porque estamos trabajando en ello. Sí. Lo que sí que te puedo decir, bueno, el que sí que se hizo público estamos trabajando es en Calle Infantas, con la marca SLS, que es una marca hotelera que ha sido pionera, por decirlo así, aquí en Madrid. También se hicieron obviamente las residencias del Four Seasons, por ejemplo, o el Mandarin, que se vendió pues muy rápidamente. Y es un claro ejemplo, y todos los que están por venir, como te digo, tenemos bastantes proyectos aún en marcha que sacaremos al mercado, pero es un claro ejemplo del interés por estas marcas, que al final quieren dar ese servicio plus a lo residencial, con marcas hoteleras tan fuertes, y que van a invertir mucho en España. Al final están todos en búsquedas de, por ejemplo, aquí, por ponerte el ejemplo en Madrid, todos como locos buscando edificios donde poder hacer este tipo de proyecto, ya que la demanda cada vez está creciendo más. Y ya te digo, no solo del carácter internacional, que es lo que lo ha traído, sino también de clientela nacional, obviamente, de lujo, que busca este tipo, se interesa por este tipo de vivienda, pues te digo, con todo tipo de servicios ya en casa, in-house. Entonces, creo, como noticia por dar, que en los próximos años en España veremos cada vez más marcas aterrizando con este tipo de proyectos de un alto nivel. Sí. Marco, pues espero que nos cuentes esas noticias que ahora no nos puedes avanzar, pero que llegarán seguramente. Llegarán en los próximos Bueno, pues años. Estaremos muy atentos. Marco, muchísimas gracias. Chema, gracias. Y a Dolores, muchas gracias. Nada, a vosotros. Encantadísima. Y a ustedes ya lo saben, regresamos mañana con otro programa más con ID Mobiliario a las 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Vamos a analizar mañana, pues algo de lo que hemos hablado, iniciábamos hablando, es la ley del suelo.